Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Esperamos que entiendan este programa como un proceso preventivo, porque este programa no pretende reemplazar una consulta médica, tampoco es un programa de medicina alternativa, ni de naturismo, ni de fitoterapia, es un programa donde pasan todas las especialidades médicas y contamos con el apoyo de todas las especialidades y adicionalmente de muchas universidades para tratar de llegar a sus hogares haciendo educación en salud y contarles lo que más frecuente estamos viendo en la consulta. Hablando de la consulta, muchas personas de Medellín, dificultades de transporte por las vías nuestras y demás, hemos ampliado el programa de Dr. Rojas cerca a tu casa y ahora tenemos el grupo de médicos de nuestros parques de la salud en Medellín y estarán atendiendo consulta noviembre 9 y 10. En este teléfono pueden tener mayores informes, 312-899-1664 para Medellín, 312-899-1664. Y me acompaña Jonathan Felipe Zamora y yo grabo estos programas muchos en nuestros parques de la salud porque precisamente lo que queremos es contar lo que vemos en la consulta. Y yo le pedía el favor a Jonathan Felipe que contara en televisión lo que a él le pasa. Porque es que a veces nosotros creemos que las enfermedades son de las personas adultas. No, es que como yo soy tan joven, yo aguanto. A mí no me va a dar eso. O muchos dicen, de algo me va a morir, qué carajos. Pero cuando uno ya tiene el proceso de la enfermedad, ahí es donde empieza el viacrucis del dolor de ella. Y tuve la oportunidad de tratarlo a él muy joven por apetito. Y ahora le decía a él, a su papá, el secretario de Gobierno de Manizales, John Robert Zamora, y le dije, papá, yo quiero ir a una consulta, porque es que estoy sintiendo algo y yo sí quisiera saber qué es lo que tengo. Él es abogado y yo quiero que nos cuente qué es lo que siente. Claro que sí, doctor. Bueno, pues primero que todo, muy buenas tardes. Y pues yo creo que vengo sintiendo unas patologías alrededor, calculo yo, de hace unos 2-3 meses, en los cuales al momento de comer cosas, sean como grasosas, por decir, hamburguesas, de pronto el chicharrón, cosas así, siento que necesito dar del cuerpo, pero pues en algunas oportunidades no soy capaz de hacerlo. También al momento de ingerir licor me pasa constantemente lo mismo. A veces pasa que quiero ir al baño, pero pues no soy capaz de hacerlo. Y en otras oportunidades tengo que ir en varias oportunidades, sean 2 o hasta 3 veces. Entonces, pues, producto de mi edad no lo consideraba como normal. Pero entonces, pues ya como ser tan continuo, pues ya me he venido como preocupando. Jonathan, ¿y el alcohólico, usted siente dolor o eso es asintomático? Doctor, pues yo diría que más bien, no diría que muchos cólicos, pero sí me han venido frecuentando. Y más que todo el malestar e indisposición. Usted tiene 23 años. 23 años. ¿Y usted hace cuánto no se hace exámenes de laboratorio, o una endoscopia, o una colonoscopia, o un coprológico, por ejemplo? No, pues la verdad, que yo recuerde, nunca me lo he hecho. De pronto un coprológico sí me lo he hecho como por salud, pero endoscopia nunca. ¿Y usted algo sabía que de una bacteria y quería saber si tenía o no? ¿Qué es lo que usted quiere descartar? Pues por el lado, genéticamente por el lado de mi abuelita, ella sufre de una bacteria, no recuerdo en este momento el nombre. Helicobacter. Helicobacter, exactamente. Entonces, pues pensamos dentro de nuestra ignorancia que podía ser algo por el estilo. Entonces, pues me preocupé, no pensé que fuera así como por mi juventud o cosas así. Pues uno que piensa no cree uno que le va a pasar a uno en estos momentos. Pero entonces, como por ser tan repentino pues, y tan repetitivo, pues ya me he venido como preocupando. Cuando toma licor, ¿le dan náuseas, ganas de vomitar, algún otro malestar fuera de la sensación de ir al baño? No, doctor, la verdad solo es como la necesidad de ir al baño. Bueno, yo quiero que, logrando esta historia clínica y que hoy vamos a grabar este programa con una gastroenteróloga, porque muchos dirán, bueno, y entonces, ¿quién será el que trata a Jonathan Felipe en la droguería?
Le da que él se va para una droguería, oiga, me venden un purgante. Si él va a eso, a él le venden un purgante. Pero el de farmacéutica no sabe para cuál parásito, cuánto pesará él. ¿Qué diría el coprológico? Es que así como hay parásitos, hay antiparasitarios. No, es que yo me he purgado y no me sirve, pero ¿quién lo purgó? ¿Con cuál coprológico? ¿O será que él tiene que hacerse otros exámenes para descartar esa bacteria que hay en la familia de él, que es el Helicobacter? ¿Y qué examen será? No debe faltar quien le mande algo para esa bacteria sin saber si la tiene o no. Y otros exámenes, que uno dirá, qué bueno uno hacerle una ecografía y mirar si es que tiene para cálculos metidos o demás. O el mismo coprológico que decía ahora. O una colonoscopia. ¿Y quién define eso? Una muy buena historia clínica. Pero cuando nosotros nos graduamos de médicos, tenemos que hacer especialidades. Y existe una especialidad importante para esta área, que es la gastroenterología, y vamos a discutir este caso clínico después del corte de comerciales. Ya regresamos. Luego de escuchar esta historia clínica del paciente, que además es muy joven, como él, muchos presentan este tipo de problemas. Y la doctora Brenda Lucía Arturo, ella es gastroenteróloga y hace endoscopia, y hace colonoscopia, y hace clínica, y estudia toda esa sintomatología. Porque es que uno puede sentir muchas cosas, pero yo tengo que confirmar lo que siento. Es que usted dice, me duele la boca del estómago, muy común, y consultan por eso. ¿Y qué es eso de la boca del estómago? ¿Qué hay que mirar allá? ¿O será como decía Jonathan? Es que en mi casa tienen muchos Helicobacter pylori. ¿Será que yo también la tengo? ¿Y quién y cómo compruebo yo esto? ¿O será que esas ganas de dar del cuerpo y todo lo que tiene serán parásitos? ¿O sin importar la edad, será un problema a nivel de la vesícula o del hígado? Doctora Brenda, muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Vital y permitirnos compartir su especialidad para todos los televidentes. Hablemos un poco del caso de Jonathan para hablar luego de un tema tan importante como es el dolor abdominal y las múltiples causas y diagnósticos a tener en cuenta. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Un placer para mí estar con ustedes. Bueno, el dolor abdominal definitivamente pues es una patología que abarca muchos órganos que pudieran estar comprometidos de dos maneras, orgánica o funcional. Orgánica, les vamos a poner el ejemplo, son enfermedades de la vesícula, como por ejemplo los cálculos. Y funcionales son enfermedades en donde los órganos aparentemente se ven bien, pero no funcionan bien. Entonces, cuando hacemos el abordaje de un paciente con dolor abdominal, tenemos en cuenta varias cosas: su edad, síntomas y signos de alarma, como son pérdida de peso, cambio en las características de la deposición, anemia, dificultad para tragar, sangrado digestivo. Esos signos que nos dan una alarma porque nos pueden estar indicando que hay una enfermedad orgánica, los tenemos muy en cuenta para empezar estudios. En el caso del paciente que acabamos de ver, él no refiere dolor, ¿cierto? Él refiere otro síntoma, que son muchos los síntomas que hay que considerar en la parte gástrica. ¿Cómo enfocarlo de él? Bueno, lo más importante en él, lo que nos llama la atención, es el cambio en el hábito intestinal. ¿Sí? Entonces tenemos un hábito intestinal antes de 3 meses normal, con características de las deposiciones normales cuando hablábamos con él previamente, y ahora son unas deposiciones más frecuentes y con pérdida en la consistencia. Eso es, digamos, un signo que nos indica que algo está pasando y que debemos empezar un tratamiento muy vigilado para continuar haciendo exámenes. ¿Qué pensaría yo en él? Nosotros vivimos en un país que tenemos gran cantidad de parásitos. Entonces yo empezaría, él hace tiempo no se desparasita, empezaría desparasitándolo porque no hay otros signos que me llamen la atención en él. Y lo más importante y lo que siempre le digo yo a mis estudiantes es ojo con el seguimiento. Entonces desparasitémosle porque es lo más probable que tenga y hagámosle un seguimiento. En 2 o 3 meses ese paciente vamos a volverlo a mirar cómo está, debe estar perfecto, sin nada de sus síntomas actuales, pero si eso no ocurriera, deberíamos empezar a estudiarlo. Bueno, ya que usted entra en el tema ya de un diagnóstico, ¿los parásitos pueden causar dolor abdominal?
pueden causar dolor abdominal, causan alteración en las características de las deposiciones. Generalmente las deposiciones son después de las comidas, ¿sí? Entonces el paciente come, se llaman deposiciones postprandiales, y presenta molestia abdominal y deposiciones semilíquidas. ¿Es cierto que un parásito puede perforar el intestino? Claro que sí. ¿Cuál parásito? La ameba, por ejemplo, puede generar perforación. Hay otros que no son parásitos, pero que son bacterias, como la shigella, que también puede causar perforación intestinal. Tenemos un problema muy grande con la automedicación. Entonces la gente va a la farmacia, me venden un purgante, pero no tienen un coprológico. El coprológico, me gusta el tema que toca, porque del coprológico hay que estar, tener una conciencia de cómo se manda un coprológico y cómo se valora un coprológico. Los coprológicos, idealmente, para tomar una decisión terapéutica, deben ser 3 coprológicos, o sea, coprológicos seriados se llama. Un solo coprológico realmente, excepto que me muestre el parásito, pues entonces quedamos felices y hacemos el diagnóstico, pero si no lo muestran, necesitamos otras 2 muestras para definir. Es de que no descarta que en una muestra salió negativo. Exactamente. En la sintomatología. Usted tiene la clínica como base, pero si este primer coprológico a usted le queda la duda, usted le repite o siempre manda el coprológico seriado. Si yo voy a hacer un tratamiento antiparasitario basado en el coprológico, hago 3. Por ejemplo, en este caso yo pudiera definir hacer simplemente el tratamiento sin coprológico previo. Lo pudiera hacer. Lo importante es seguirlo. Si el paciente continúa enfermo, podría ser el coprológico seriado, porque puede tener un parásito, digamos, poco frecuente, que el antiparasitario que yo le haya mandado no haya erradicado. Usted toca el tema ahora del dolor abdominal y de las múltiples causas. Hablemos un poco como qué es lo que hay allá, porque es que la gente, a mí me preocupa mucho un comercial nacional en televisión que dice, para el dolor de estómago, tome Buscapina. Entonces generalizan el abdomen como que fuera el estómago. Y segundo, se nos olvida que es que en el abdomen hay muchas cosas. Cuando uno abre ese abdomen, hablemos un poco de todas esas cantidad de vísceras y tejidos que hay allá que pueden ser causa de un dolor y que los tratamientos son distintos. Claro, ¿no? Tenemos muchos órganos, entonces está el estómago, el hígado, el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso, y hay otros segmentos o otras partes importantes como el retroperitoneo, que también puede causar, digamos, dolor abdominal y no ser el tracto digestivo como tal el causante del dolor. O sea, son muchos los órganos y por eso es importante seguir al paciente para tratar de definir cuál es el mejor abordaje diagnóstico para él. Bueno, en ese orden de ideas y de todo lo que ustedes acaban de escuchar, desde la anatomía de nuestro abdomen, entenderán que una pasta no es capaz con todo. El mismo tema de la famosa pastica para el severo dolor de cabeza, cuando en la cabeza hay 50 causas de dolores. Y la pasta no quita las 50, pues no he visto que esa pasta quite la hipertensión, que causa dolor de cabeza. Tenemos un problema muy grave a nivel abdominal con 2 patologías graves y frecuentes que son el apéndice y la vesícula, que ambas se pueden perforar y ambas pueden matar muchas personas. Y cuando ustedes se automedican con un analgésico, pues claro que el dolor, pues es un analgésico, les quita el dolor, pero la perforación sigue y el popó se riega allá y la bilis se riega allá y la mitad se mueren porque se tomaron la pastica que no era. Vamos a ir a este corte comerciales para hablar de estas patologías, ya volvemos. Doctora Brenda Lucía, gastroenteróloga, hablemos del tema vamos a desglosar como órganos. Y hoy que estamos hablando de dolor abdominal, para que ustedes entiendan, por favor, que en el abdomen no se automedica, que en la cabeza no se automedica. ¿Qué es ese tema del apéndice? ¿Por qué tantas personas se mueren con un apéndice y fueron maltratados y la sintomatología pudo haber sido urinaria, abdominal y demás, con esos diagnósticos diferenciales? A ver, el apéndice es, digamos, un remanente del intestino grueso que tiene una función muy importante, sobre todo en la niñez, y es la producción de células de defensa, principalmente linfocitos. Este apéndice con alguna frecuencia se puede obstruir y al obstruirse se altera su circulación generando inflamación, edema, necrosis, perforación. Bueno, el dolor de la apendicitis es muy típico, generalmente es un dolor que empieza alrededor del ombligo
y se pasa luego para la fosa ilíaca derecha, que es más o menos la parte inferior derecha del la abdomen. Ingle, como hacia sí, la como ingle. encimita de la ingle, más o menos Derecha. que llamamos, derecha. Y se acompaña generalmente de fiebre y de vómito. Es un diagnóstico que se debe hacer idealmente entre las 12 a 24 horas porque el único manejo es quirúrgico y el no hacerlo de esta manera pues genera todo el resto de complicaciones como las peritonitis, que obviamente aumenta la morbilidad, o sea, la posibilidad de continuar muy enfermo e incluso de morirse. Se perfora y se riega la materia fecal en el abdomen. Sí, es correcto. Y resulta que es que allá al lado del apéndice está el ovario. La gente a veces tiene problemas con la deposición y con la orina. Sí. ¿Cómo hacen ustedes? Sí, a ver, es muy fácil cuando llega un paciente hombre con el cuadro típico de apendicitis, pues porque ahí en el hombre solo queda el apéndice y la vía urinaria, pero se compromete menos en el hombre que la mujer. Mientras que cuando nos llega una mujer con un cuadro sugestivo de apendicitis, también es importante descartarle patología genital, ¿sí? Como de trompas, infecciones pélvicas, ováricas, problemas o patologías de ovario. Bueno, ¿qué hacemos? A ver, la historia clínica es básica. Entonces, ¿cómo empezó la patología? Generalmente, cuando empieza con dolor, como les expliqué ahora, alrededor del ombligo que se pasa para encima de la ingle derecha, es muy sugestivo. Cuando empieza con fiebre, ya empezamos a pensar en otras patologías, más bien infecciosas, como urinarias o como genitales. Ella también se puede acompañar de diarrea, pero lo usual es que la diarrea empiece después del dolor. Bueno, cuando son apendicitis. Si requerimos aclarar mucho más, de hecho, debemos pedir un cuadro hemático para mirar la respuesta de las células. Si hay una respuesta inflamatoria, me lleva más a pensar que es una apendicitis. Y otras ayudas podría ser la ecografía, la tomografía, pero generalmente casi nunca requerimos llegar hasta utilizar tantos recursos. Doctora, y en el tema de la mujer con la sintomatología del periodo menstrual, que la mujer tenga la menstruación en esos días con unos cólicos severos y tuvo la mala suerte de tener apendicitis al mismo tiempo, la diferencia es con exámenes de laboratorio. Principalmente la fiebre, ¿no? La fiebre usualmente no ocurre en la menstruación, sí. Entonces esa respuesta inflamatoria es la que me va a llevar a pensar más en una patología de estas. ¿Y en una infección urinaria? También, claro, estas son digamos que las dos situaciones que debemos descartar, una EPI, o sea, una infección pélvica, una infección urinaria y una apendicitis. La apendicitis generalmente es muy florida, es muy florida, es como les explicaba, el dolor es casi típico en el 90% de los casos. Igual es importante a estas pacientes, a las mujeres en edad reproductiva, además pedirles una prueba de embarazo para estar, o sea, como para enfocar bien el caso y tratar de ir descartando patologías. Muchas personas están consultando porque tienen problemas de colon. Es que yo estoy enfermo del colon y es un autodiagnóstico muy frecuente. Y usted hablaba ahora del dolor en el lado derecho, para que tengan muy presente, apéndice, el lado derecho, abajo hacia la ingle. Pero el dolor puede ser en el otro lado, en la otra ingle. Entonces la gente dice, no, es que yo doctor vengo porque tengo un problema de colon. Como cuando viene acá y dice, tengo un problema de circulación. Y es una cosa tan grande. ¿Qué es eso cuando la gente se refiere? A ver, la mayoría de personas asocian la patología del colon con dos cosas importantes, y es dolor abdominal y distensión abdominal, ¿sí? Cuando ellos presentan esos dos tipos de síntomas, generalmente dicen que están enfermos del colon, pero puede ser muchas cosas. A ver, el colon o el hemiabdomen al lado izquierdo también puede doler, generalmente duele más en los pacientes que tienen divertículos, que son unas digamos alteraciones anatómicas del colon, sobre todo al lado izquierdo, y puede producir eso dolor, distensión abdominal. Bueno, en estos casos lo más importante y lo que siempre les recomiendo es tengamos en cuenta cosas básicas como la edad. Un paciente mayor de 50 años con un dolor abdominal es un paciente que hay que ponerle atención. Si es un dolor abdominal de nuevo, diferente al paciente de 50 años, pero desde hace 20 años tiene el mismo dolor, es diferente. Otra cosa que hay que poner cuidado son los signos y síntomas de alarma, los sangrados, las pérdidas de peso, sin explicación, las anemias, todo eso es, ojo, que hay que ponerle atención. ¿El estreñimiento puede doler? ¿Inflama el colon? Lo distiende,
Distiende el colon, hay una sensación como de plenitud, eso molesta. Más que dolor, lo que presenta el paciente es disconfort. Ellos dicen, no, es que no es un dolor, sino una molestia. Generalmente es lo que... Hablando de ese disconfort, hay otro síntoma que es frecuente en los pacientes, principalmente mujeres, y dicen que siente como gases. Es que yo siento y erupto y mejoro, o tiene flatulencia y mejora. Ese aire a nivel intestinal puede desencadenar dolores cólicos. Sí, cólico más la sensación de distensión abdominal, y algo bueno que usted nombra es que cuando el paciente nos cuenta que al eliminar los gases, ya sea a través de flatos o a través de eructos, mejora, es un signo bueno, es un signo positivo en el sentido de que nos indica más una enfermedad funcional que una enfermedad orgánica. Recuerden la diferencia grande, orgánica son ejemplos los cánceres, las úlceras, mientras que funcionales es que no nos funciona bien el órgano, pero anatómicamente está bien. Hemos oído de casos agudos de dolor abdominal, ahora que tocaba el tema de los divertículos. Y hemos dicho, no, es que recuerdo una vez que el Papa Juan Pablo II estaba por allá en Asia y lo tuvieron que correr a operarlo porque se le torció, se le perforó un divertículo. ¿Qué es eso? ¿Por qué sucede y cuál es la diferencia con el pólipo? Los divertículos son sacos que hay de la luz hacia afuera del intestino. Generalmente ocurren a medida que vamos avanzando en edad, son proporcionales a la edad. Pacientes de 30 años, 30% tienen divertículos, y de 90 años, 90% tienen divertículos. O sea que vamos aumentando a medida que aumentamos la edad. Esos son divertículos y se complican de 4 maneras. Una complicación frecuente es el sangrado diverticular. Otra es la perforación, que también se llama diverticulitis, también puede producir obstrucción intestinal, fístulas intestinales y mucha distensión abdominal. ¿Por qué en esos divertículos empiezan a formarse o acomodarse la materia fecal? Hay sobrecrecimiento bacteriano y aumento en la producción de gas. Y los pólipos es al contrario, es un crecimiento hacia la luz del tracto digestivo en general. Como unas teticas hacia afuera. Y la diferencia grande con los divertículos es que los pólipos pueden generar lesiones neoplásicas, o sea, cáncer, mientras que los divertículos no. Bueno, recuerden que este programa es de mucha información y es un pincelazo, un tema muy grande que ustedes están interesados y ahí tienen para que lean, estudien. Estos programas están grabados en YouTube, entonces ustedes tienen la manera de tener un mayor conocimiento sobre este tema, y hoy especialmente en voz de una gastroenteróloga, la doctora Brenda Lucía Arturo Arias. Ya regresamos después de este corte comerciales. Continuando con toda la patología gastrointestinal, vamos haciendo este recorrido, ya hablamos de todo lo del colon. Seguimos con una que para mi concepto el estreñimiento seguirá siendo uno de los, digamos, desencadenantes de muchas complicaciones del cuerpo, y la gente no le da la suficiente importancia a esta patología y cada vez más frecuente. Pero antes de pasar a la vesícula quiero hacer una pregunta. ¿El estreñimiento puede desencadenar o empeorar esos cuadros de pólipos o de divertículos? A ver, una de las explicaciones de la presencia de divertículos es la presencia de estreñimiento, ¿sí? Heces difíciles, duras, secas, pueden aumentar la presión dentro de la luz del colon, y eso genera esas saculaciones o hernias, como son pues, conocidos o explicados más a los pacientes. Básicamente el estreñimiento se asocia a eso. En cuanto a la producción de adenomas o de pólipos, realmente no hay una relación directa de presencia de estreñimiento y adenomas o pólipos. Bueno, es más divertículos, eso sí. Doctora, siguiendo con el colon, es que se va, por eso digo que es tan difícil el dolor abdominal, y eso no es que se tome uno una pastica, la colitis. Sí, colitis hay de varios, digamos, probabilidades diagnósticas. Hay unas enfermedades grandes, hay una muy grande que se llama enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad que tiene 2 subdivisiones a su vez, que es la enfermedad inflamatoria intestinal tipo enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Y hay otras colitis que son las colitis microscópicas, que son las colágenas y linfocíticas, y la única manera de hacer los diagnósticos de este tipo de enfermedades es a través de biopsias, colonoscopia con biopsias, que nos permite identificar con
alguna certeza, ayudado de otras cosas como imágenes y cuadro clínico y perfil epidemiológico del paciente, nos permite hacer el diagnóstico. Yo tengo otra inquietud. Uno dice, bueno, yo me unté una crema y me dio alergia a la crema. Y hay muchas alergias que se presentan por diferentes factores externos en el cuerpo. Estamos hablando actualmente de una patología que es como la alergia alimentaria y se habla mucho del gluten. No, es que yo me comí ese alimento y me tocó aflojarme la correa, ya no me cierra, estoy con distensión, a otros les da diarrea, a otros les da eructadera, mal aliento, flatulencia de mal olor, deposición de mal olor. Eso demuestra que es un rechazo del aparato digestivo a algún alimento al cual yo presento alergia, especialmente cuando hablamos del gluten o lácteos. Hay una enfermedad gastrointestinal que puede comprometer desde el esófago hasta el colon, que se llama colitis, esofagitis o gastroenteritis eosinofílica. Esta eosinofilia, las células eosinófilos, los eosinófilos son unas células encargadas de producir respuesta a alergenos, o sea, a diferentes sustancias que tengamos alergia. Y se ha encontrado que algunos alimentos producen más alergia alimentaria en estos pacientes y aumenta la producción o el depósito de los eosinófilos en el tracto digestivo, en la mucosa, sobre todo en el tracto digestivo, y esto genera unos trastornos absortivos importantes con la presencia de diarrea, dolor abdominal, dificultades para la digestión de los alimentos. Y ahí es donde uno, casi que el paciente le da uno el diagnóstico. Tomé leche y me mató. Exacto. Un arroz con leche, en fin, me comí un X pan y estoy tapado, así que Sí. ellos lo van direccionando a uno a qué alimento está haciendo ese tipo de alergia. Sí, sí. Igual el diagnóstico también lo hacemos a través de biopsias porque es necesario tener unos conteos de eosinófilos para nosotros confirmar esa posibilidad diagnóstica. Biopsia de la mucosa. De la mucosa de donde hagamos el estudio, si hacemos del esófago y estamos sospechando un reflujo o una enfermedad por reflujo por una esofagitis eosinofílica o del estómago, o del duodeno, o del colon, dependiendo de lo que estemos valorando. Es bueno que entiendan, los eosinófilos hacen parte de nuestra sangre, nos miden esa parte alérgica, pero hacen parte del grupo, las defensas, que sin esas cosas, neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, pues no tendríamos defensas. ¿Y cómo es la historia de la vesícula biliar? ¿Dónde está? ¿Por qué tanta sintomatología? ¿Cómo podemos sospechar que tenemos un problema de la vesícula? Bueno, primero hablemos que la vesícula es una bolsa, un saco que está debajo del hígado en una fosita especial hepática y tiene una función muy importante y es la de concentrar y almacenar la bilis que se produce en los ductos hepáticos. Y después de que la almacena y la concentra, permite a través de la eliminación en la segunda porción del duodeno combinarse con los alimentos y genera pues una digestión muy importante, sobre todo de grasas y proteínas. Esa principalmente es la función vesicular. Y hay dos patologías importantes de la vesícula, una son los cálculos, que es una enfermedad relativamente frecuente, y otra es que a pesar de que la veamos bien en diferentes estudios, puede no moverse bien y se llama disquinesia vesicular. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, ella no está funcionando adecuadamente y el paciente puede empezar con síntomas como dolor en el hipocondrio derecho, que es la parte superior derecha del estómago, o sea, debajo de la costilla derecha, en la parte anterior, después de comer grasas o después de comer comidas abundantes, diarrea también después de comer sobre todo grasas. Principalmente son los dos síntomas más frecuentes asociados a patología vesicular. Les voy a contar una historia clínica, así como contaba la de Jonathan ahora, para que la doctora nos dé una explicación desde la gastroenterología. Sucedió en una finca nuestra, una señora fue hace tiempos y entonces esa familia hizo un sancocho. La señora se comió el sancocho y como que era de espinazo, no sé qué, y sintió mucho dolor en esta parte, como llaman, de la boca del estómago y del esternón, mucho dolor y náuseas. La señora sentía un dolor intenso, la llevaron al hospital y la primera sospecha era que tenía un infarto. Entonces electrocardiografía y el médico internista, nada. Que no, que era que entonces que había hecho una gastritis y que no toleraba y entonces con el reflujo y que se quemó y que tal, y entonces el dolor era gástrico.
y descartaron eso, pero le hicieron una ecografía y encontraron un cálculo. Y fue súbito, porque la señora cuando llegó por la mañana estaba bien. Porque eso fue tan súbito y porque esa cantidad de dolores y esa manifestación y que el cálculo y corran que había que operarla. Sí, lo primero que hicieron los médicos tratando de descartar un infarto es como en prioridad de diagnóstico lo ideal, ¿sí? Pensar que puede ser un infarto, sí, porque el dolor se puede parecer, el dolor puede ser epigástrico, incluso torácico por la irradiación del dolor. Y en ella, ya después de haber descartado eso, digamos, lo que nos cuenta que fue después de comer una comida grasa, lo primero que uno piensa es en patología vesicular. Bueno, porque ella, recuerden que empieza a trabajar o se estimula mucho su actividad cuando uno se come grasa. Para poder hacer la digestión adecuada de la grasa, ella es básica. Entonces, en esta paciente, además de sospechar una patología vesicular, también es importante descartar patología pancreática, porque recordemos que la pancreatitis biliar se produce secundario a cálculos en la vesícula. Entonces, comemos el sancocho, la vesícula se contrae para diluir o para tratar de mejorar la digestión de esa grasa, sale el cálculo, obstruye el conducto pancreático en la parte distal y se genera la pancreatitis. Entonces, el paciente tendría dos cosas, una pancreatitis aguda por cálculos y una colelitiasis. ¿Y por qué tan súbito? Ella lo pudo haber tenido hace tiempo, pero en ese momento se estimuló la vesícula, obstruyó el conducto que va comunicado la vesícula al conducto biliar y al obstruirse se pone muy grande, se inflama y genera un dolor y un cólico increíble. Y entonces se hace la ecografía y diagnóstico, cálculo. Piden cita, doctor, es que yo quiero que me hagan algo porque no me quiero hacer operar, me da miedo la cirugía, hágame algo porque que no me tengan que operar. Después de este corte de comerciales, les contaremos el peligro de esa decisión y por qué esta señora, cuando se comió esa comida grasa y al contraerse la vesícula, movió la piedrita, tapó el tubito, se llenó eso de bilis, al punto que se puede estallar, producir una peritonitis biliar y causar la muerte de la persona. Ustedes muchos han escuchado, es que fulano de tal le dio una peritonitis porque se le estalló la vesícula por unos cálculos. Después de este corte de comerciales. Y entonces uno dice, es que yo no me quiero hacer operar. Es una decisión, es un peligro esa decisión. Me voy a tomar aceite con limón y no sé qué para botar ese cálculo. Sí. Es frecuente y sobre todo el paciente le tiene miedo a las cirugías, pues por diferentes motivos, pero les cuento que cuando tenemos un cálculo o enfermedad vesicular litiásica, es muy importante hacer la resección de la vesícula con sus cálculos. Bueno, no solo de los cálculos y dar la vesícula, sino que hay que sacarlo todo. Hay, digamos, 4 complicaciones importantes de los cálculos en la vesícula. Bueno, uno es la colecistitis con el dolor, que se manifiesta con dolor abdominal en el sitio que acabamos de decir. Otro es que ese cálculo y que esa colecistitis se presenta es porque obstruye el cálculo del conducto, entonces ella se llena además de bilis, se llena de moco y de secreciones propias de ella. Primer problema. Segundo problema es que cuando ella se contrae, sale el cálculo, obstruye el conducto colédoco y se forma una colangitis, que es que la bilis se infecta porque se obstruye el paso de ella. Y otra complicación es que ese cálculo sigue tratando de salir, sale hasta un sitio que se llama la papila mayor, que queda en la segunda porción del duodeno, y ese cálculo, además de obstruir el conducto biliar, obstruye el conducto pancreático y forma las pancreatitis, que es otro problema grave. El 80% de las pancreatitis son de leves a moderadas, pero hay un 20% que pueden ser severas y que nos pueden llevar incluso a la muerte. Y el otro problema con el cual se asocian los cálculos es con cáncer de vesícula. Bueno, ha habido una tendencia última a ser un poco conservadores cuando se encuentran los cálculos de manera incidental tiene cálculos pero usted no tiene sintomatología, dejémoslos quietos. Yo soy de la conducta de cálculos diagnosticados vesícula sacada. Bueno, porque tenemos y manejamos las complicaciones, nosotros manejamos las complicaciones de estos cálculos como la obstrucción biliar y por eso preferimos sacar extraer esa vesícula con sus cálculos. Evitar la complicación. Correcto. Pero hablando de vesícula, ¿por qué usted termina que es que la vesícula y el cálculo puede inflamar el páncreas y da una pancreatitis?
Sí, como les decía, entonces cuando el cálculo está saliendo, como nos comemos un chicharrón, la vesícula se contrajo, sale el cálculo por el conducto bregando a buscar una salida y se queda obstruyendo el conducto bilio-pancreático común que queda bien en el intestino. En ese momento, cuando el páncreas sigue produciendo su jugo pancreático y encuentra una obstrucción, esa obstrucción aumenta la presión en los conductos o en el ducto pancreático, hace que se active el tripsinógeno, la tripsina, y se genera una autodigestión del páncreas. Eso es la pancreatitis. Y en nuestro medio la principal causa de pancreatitis aguda es la pancreatitis biliar. Se llama biliar porque es producida por un cálculo vesicular en la mayoría de los casos. Entonces, eso sí que es una complicación importante. Corra. Porque eso sí es de carrera. Entonces, y el dolor es severo, ¿no? El dolor es severo, generalmente es también muy parecido al cuadro que usted contó. El paciente ha comido algo grasoso, dolor en la boca del estómago o en el epigastrio. Generalmente se irradia a la parte de la espalda por la izquierda y hay mucho vómito. Esa es la principal característica de la pancreatitis. Es el cuadro como típico de la pancreatitis. Y mejoran como en esa posición. En la posición que se van hacia adelante, porque el páncreas, recuerden que está pegado a la columna vertebral. Entonces, si yo me voy hacia adelante, pues lo quito un poquito de esa compresión que está haciendo con la columna. Bueno. Tenemos que hacer un resumen muy rápido de todo lo que es la parte gastrointestinal. Pasemos al estómago. ¿Qué hablamos del estómago? El dolor abdominal por origen estomacal. Bueno, generalmente las úlceras gástricas y duodenales pueden producir dolor abdominal, sangrado abdominal, algunas enfermedades, la enfermedad acidopéptica, que se manifiesta también por presencia de gastritis, que encontramos en la endoscopia asociada a la presencia de Helicobacter. El Helicobacter es una bacteria, digamos que no es que sea genéticamente transmitida. Jonathan, el paciente anterior, nos decía algo que es genético, que su familiar tenía y que él pensaba que podría tener esta bacteria, pero realmente es una bacteria que se obtiene a través de contaminación fecal oral y que en países como el nuestro tenemos una gran prevalencia de esta bacteria. Bueno, entonces no necesito que mi familiar lo tenga para yo tenerlo, solo vivir en países que tienen alta prevalencia como el nuestro nos da la posibilidad de tener la bacteria. ¿Y el reflujo gastrointestinal? El reflujo gastroesofágico es una, sí, es una, digamos, una patología frecuente. El 40% de la consulta de los gastroenterólogos es secundaria a enfermedad por reflujo y se presenta, hay dos tipos de reflujos grandes: el ácido, que es la devolución de los contenidos gástrico ácido del estómago hacia el esófago, y el reflujo alcalino, que es la devolución de la bilis, viene desde el duodeno, pasa al estómago y luego al esófago, causando pues lo que conocen como agrieras, como regurgitación, como náuseas, dolor incluso en el pecho, se puede presentar secundario a una enfermedad por reflujo. Que además lo hace sospechar a uno de un problema cardíaco. Sí, correcto. Y es porque se quema el esófago, entonces el dolor es toda esta parte del esternón. Y generalmente se genera un espasmo esofágico y el espasmo esofágico duele mucho y se parece mucho a un infarto inclusive. Pero digamos que pasando esa parte de gastroenterología, ustedes terminan manejando muchos problemas de los otorrinos o que les llegan a los otorrinos. Eso, nos los mandan más los otorrinos. Eso, ¿por qué? Porque la gente dice, pues fui donde un otorrino, porque tengo un problema acá y me mandan donde una gastroenteróloga. Sí, porque el reflujo tiene unas manifestaciones extraesofágicas que son las manifestaciones de la laringe, de los oídos, de los senos paranasales, y es que ese ácido, esa bilis puede llegar a esas partes, irritarlo de una manera directa por el contacto de la bilis o el ácido en la laringe, entonces causa disfonía, tos seca, molestia en los oídos, en los senos paranasales, y otro es una alteración refleja. El contacto del ácido de la bilis en el esófago inferior puede hacer estimulación vagal y genera tos refleja. Bueno, entonces primero los pacientes van a los otorrinos descartan patología secundaria a estos órganos que dijimos, laringe, senos paranasales y oídos, y ya nos lo manda a nosotros para que les colaboremos con el diagnóstico. No, inclusive donde el pediatra y el neumólogo, porque tosen, se acuestan y tosen, y es reflujo, gastroenterología. Sí, ajá. Este es un tema que genera muchísimas inquietudes. Ustedes nos pueden dejar sus preguntas en Facebook buscando Dr. Rojas. En YouTube queda grabado este programa buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno.
Agradecerle a la doctora Brenda Lucía Arturo Arias, gastroenteróloga. Ella nos apoya en Manizales en el estudio de gastroenterología en los pacientes, y es importante también que tengan presente este teléfono para que puedan resolver también sus inquietudes, que es el 311-619-4628. 311-619-4628. Doctora Brenda, muchísimas gracias. Esperamos contar con usted en muchos más programas, porque esto es un problema grave de salud y ustedes acaban de oír un resumen de una especialidad que con toda seguridad no se alivia con una pastica que nos están ofreciendo para el dolor de estómago, y creemos que esa pasta nos va a quitar todos los dolores. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros.